El aire acondicionado del rascacielos Nexus Global mantenía el vestíbulo a una temperatura gélida, casi tanto como la atmósfera que se respiraba allí dentro. Todo en ese lugar gritaba dinero. Los suelos de mármol negro pulido hasta parecer espejos, las columnas de acero cromado y el silencio reverencial que solo se rompía por el sonido de pasos apresurados y costosos. A través de las puertas giratorias automáticas entró Danny, un niño de unos 11 años. Su presencia era una mancha de color y humildad en aquel lienzo de perfección corporativa. Danny llevaba una camiseta de fútbol descolorida por los años, unos pantalones de mezclilla con las rodillas desgastadas y unas zapatillas de lona que habían visto días mejores. En sus manos sujetaba con extremo cuidado una bolsa de papel marrón, manchada ligeramente de aceite en la base, emanando un olor casero y cálido que chocaba violentamente con el aroma aséptico del edificio. Danny miró hacia arriba, maravillado y un poco asustado por la altura del techo. Se ajustó la bolsa contra el pecho y caminó hacia los ascensores con la esperanza brillando en sus ojos oscuros. «Hoy es el día. A papá le va a encantar», susurró para sí mismo. Pero antes de que pudiera acercarse a la zona de seguridad, una voz cortante y autoritaria retumbó en el vestíbulo. «¡Tú! ¡El de la escoba!». Era Gonzalo el Buitre Méndez, el director financiero de la compañía, un hombre de 40 años, vestido con un traje a medida de 3 piezas que costaba más que la casa de la familia de Danny. Gonzalo estaba de pie junto a una planta decorativa, gritándole a un anciano conserje que intentaba limpiar una mancha invisible en el suelo. «¿Llamas a esto limpio?», bramó Gonzalo, pateando el cubo de agua del conserje, derramando líquido jabonoso sobre el suelo. «Te pago para que este suelo brille, no para que lo conviertas en una piscina. Eres un incompetente. Si veo una mancha más, estás en la calle. ¿Me oíste? ¡En la calle!». El anciano bajó la cabeza, humillado, y comenzó a secar el agua frenéticamente. Gonzalo resopló con desdén, se ajustó los gemelos de oro de su camisa y se giró para dirigirse a su oficina privada. Fue entonces cuando sus ojos de depredador se posaron en Danny. La expresión de Gonzalo pasó de la ira al asco absoluto en una fracción de segundo. Ver a alguien de la clase social de Danny en su templo financiero era, para él, una ofensa personal. Danny, al ver que el hombre importante lo miraba, intentó sonreír tímidamente. «Buenos días, señor. Disculpe, busco a...». Gonzalo caminó hacia él con pasos largos y amenazantes, interceptándolo antes de que pudiera dar un paso más hacia los ascensores. Su sombra se proyectó sobre el niño, eclipsándolo. «Te has perdido, niño», interrumpió Gonzalo con una voz gélida. «La entrada de servicio está por el callejón trasero, y el comedor de caridad está a 5 calles de aquí». Danny se encogió un poco, abrazando más fuerte su bolsa de papel. «No, señor, no estoy perdido. Vengo a traerle el almuerzo a mi papá. Hoy es su cumpleaños y mi mamá preparó algo especial». «¿Tu papá?». Gonzalo soltó una carcajada seca y cruel que resonó en el vestíbulo vacío. Miró a Danny de arriba abajo, deteniéndose en sus zapatillas sucias y luego en la bolsa de papel grasienta. «Mira a tu alrededor, mocoso. ¿Ves a alguien aquí que parezca que come comida sacada de la basura? Aquí trabajan profesionales de alto nivel. No empleamos a gente que engendra esto». Gonzalo hizo un gesto vago con la mano, señalando todo el ser de Danny con desprecio. «Mi papá trabaja muy duro aquí», defendió Danny, con la voz temblorosa pero firme. «Él es importante». «Seguro que sí», se burló Gonzalo. «Probablemente es el que limpia los inodoros o el que saca la basura. Y hablando de basura...». Gonzalo arrugó la nariz, oliendo el aire. «Esa bolsa apesta. ¿Qué traes ahí dentro? Grasa pura. Estás contaminando el aire de mi empresa con ese olor a pobreza».
Dani sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Dentro de la bolsa había empanadas caseras, las favoritas de su padre, hechas con los últimos ahorros de la semana para celebrar su cumpleaños. Para Dani, olían a amor, para Gonzalo, olían a fracaso. Narrador. Voz profunda y seria. Si detestas a las personas que juzgan a los demás por su apariencia y crees que la humildad vale más que todo el dinero del mundo, dale me gusta al video ahora mismo y demostrémosle a este tipo que está equivocado. Gonzalo dio un paso más, invadiendo el espacio personal de Dani, obligándolo a retroceder hasta casi chocar con una columna. «Escúchame bien, pequeño intruso», siseó Gonzalo bajando la voz para que sonara más peligrosa. «No me importa quién sea tu padre. No quiero ver esa bolsa asquerosa en mi edificio ni un segundo más. Da media vuelta y lárgate». «Pero...» «Prometí entregárselo. Él no ha comido nada», suplicó Dani mirando hacia los ascensores. «Solo tardaré un minuto. Por favor, señor». La audacia del niño de insistir hizo que la vena en la frente de Gonzalo palpitara. Odiaba que le llevaran la contraria. Odiaba la insolencia de los pobres. «¿Crees que estamos en una democracia, niño?», dijo Gonzalo, extendiendo la mano y bloqueando físicamente el paso de Dani con su brazo. «Te voy a dar una oportunidad para que salgas corriendo antes de que llame a seguridad. Y créeme, si llamo a seguridad, no solo te sacarán a patadas a ti, sino que buscaré a tu supuesto padre y me aseguraré de que no vuelva a trabajar ni limpiando alcantarillas en esta ciudad». Gonzalo miró su reloj Rolex y luego miró a Dani con una sonrisa malévola. «Tienes 10 segundos para desaparecer. 9, 8, 7, 6... continuó contando Gonzalo, disfrutando de cada segundo de poder que ejercía sobre el pequeño. Dani no se movió. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar la bolsa de papel. El miedo le recorría la espalda, pero el amor por su padre era más fuerte. Sabía que su papá había salido de casa a las 5 de la mañana sin desayunar para llegar a tiempo a este edificio. No podía fallarle. «Señor, por favor», insistió Dani, con una voz suave que temblaba por los nervios. «No quiero problemas. Solo déjeme dejar la bolsa en recepción. Usted no tiene que verla ni olerla. Prometo que me iré corriendo después». Gonzalo detuvo la cuenta. Su rostro se torció en una mueca de incredulidad fingida. ¿Dejarla en recepción? Gonzalo se giró hacia el mostrador principal. «Lorena, Ramírez, vengan aquí ahora mismo». La recepcionista, una mujer joven y muy maquillada, y el jefe de seguridad, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, se acercaron rápidamente. Nadie quería hacer esperar a el buitre. «Díganme», dijo Gonzalo, señalando a Dani como si fuera una exhibición de museo. «¿Nuestra política de empresa permite almacenar residuos tóxicos en el mostrador de recepción?» Lorena miró al niño y luego a Gonzalo. Vio la ropa gastada de Dani y la bolsa manchada de aceite. Quería sentir lástima, pero el miedo a su jefe era mayor. Soltó una risita nerviosa y cruel. «No, señor Méndez, definitivamente no. Eso no parece comida aprobada por salubridad». «¿Lo ves, niño?», dijo Gonzalo, volviéndose hacia Dani con una sonrisa triunfal. «Incluso Lorena, que no es precisamente la empleada más brillante, sabe que tu regalo es un insulto». Ramírez, el guardia, cruzó los brazos, bloqueando cualquier posible ruta de escape hacia los ascensores. Su presencia era una pared de músculo intimidante. «Jefe, ¿quiere que lo saque ya?», preguntó Ramírez con voz grave, ansioso por volver a su puesto y dejar de perder el tiempo. «Espera, Ramírez», dijo Gonzalo levantando una mano. «Este niño cree que somos irrazonables. Cree que su comida es un manjar. Vamos a darle una oportunidad de demostrarlo». Gonzalo se inclinó hacia Dani, invadiendo su espacio personal.
El olor a colonia cara del ejecutivo era asfixiante. A ver, pequeño chef, abre la bolsa. Muéstranos qué maravilla culinaria has traído que es tan importante como para interrumpir mis negocios millonarios. Dani sintió un rayo de esperanza. Inocentemente pensó que si Gonzalo veía el esfuerzo, entendería. Con manos temblorosas, abrió la bolsa de papel. El aroma a carne condimentada y masa frita, un olor a hogar, a familia, se escapó de la bolsa. «Son empanadas», dijo Dani con una sonrisa tímida mostrando el contenido. «Mi mamá se levantó a las 4 para amasarlas. Son de carne cortada a cuchillo. Las favoritas de mi papá. Tienen una receta secreta». Dani, en un acto de pura inocencia, extendió la bolsa un poco hacia Gonzalo. «¿Quiere probar una? Están muy ricas. Quizás si le gusta, me deje pasar». El silencio que siguió fue sepulcral. Gonzalo miró la empanada dorada como si Dani le estuviera ofreciendo una rata muerta. Retrocedió teatralmente, cubriéndose la nariz con un pañuelo de seda que sacó de su bolsillo. «¡Quita eso de mi cara!», gritó Gonzalo, actuando como si estuviera a punto de vomitar. «¡Qué asco! ¿Grasa frita? ¿Es eso lo que come la gente como tú? Con razón tu padre tiene un trabajo miserable. Si alimentas tu cerebro con basura, produces basura». La sonrisa de Dani se desvaneció instantáneamente. Bajó la bolsa, sintiéndose más pequeño que nunca. «No es basura, es comida. Es veneno para las arterias y una ofensa para mi vista», sentenció Gonzalo. Luego miró a Ramírez y a Lorena. «¿Ven esto? Este es el problema de este país. La gente cree que el esfuerzo mediocre merece premio. Creen que por levantarse temprano merecen entrar a Nexus Global». Gonzalo dio un paso adelante y con un movimiento rápido y agresivo le arrebató la bolsa de las manos a Dani. «¡Oiga!», gritó Dani intentando recuperarla. «¡Devuélvamela! ¡Es de mi papá!». Gonzalo sostuvo la bolsa en alto, lejos del alcance del niño. Dani saltó, pero era inútil. El ejecutivo era mucho más alto. «¿La quieres?», preguntó Gonzalo con una sonrisa sádica, balanceando la bolsa sobre el suelo inmaculado. «¿Tanto quieres que tu papá coma esto?». «Sí, por favor», suplicó Dani con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es su cumpleaños. No tenemos dinero para otro regalo». «Pues te haré un favor», dijo Gonzalo, su voz volviéndose fría como el hielo. «Voy a salvar a tu padre de morir de una indigestión». Gonzalo caminó hacia un elegante contenedor de basura de acero inoxidable que estaba cerca de los ascensores. Dani corrió tras él, agarrándole del brazo del traje. «No, señor, no lo haga», gritó el niño desesperado. «Suéltame, piojoso», bramó Gonzalo empujando a Dani con fuerza. El niño tropezó y cayó sentado en el suelo duro de mármol. Desde el suelo, Dani vio con horror cómo Gonzalo colocaba la bolsa justo encima de la boca del basurero. «La basura», dijo Gonzalo mirando a Dani a los ojos. «Pertenece a la basura», y soltó la bolsa. Dani vio, como en cámara lenta, la bolsa de papel caer dentro del contenedor oscuro. Escuchó el sonido triste del papel arrugándose al golpear el fondo y el golpe seco de las empanadas. Todo el esfuerzo de su madre, toda su ilusión, todo el amor para su padre desapareció en un segundo. ¡No! El grito de Dani resonó en todo el vestíbulo, lleno de dolor e impotencia. Gonzalo se sacudió las manos como si acabara de tocar algo infecto. «Problema resuelto», dijo con arrogancia. «Ramírez, ahora sí, saca a este llorón de mi edificio, y si se resiste, arrástralo hasta la acera. No quiero que sus lágrimas manchen mi piso recién pulido». Ramírez avanzó hacia Dani, quien seguía en el suelo, mirando el basurero con incredulidad. El guardia agarró al niño por el brazo con fuerza excesiva, levantándolo bruscamente. «¡Vamos! ¡Camina!», gruñó Ramírez. «¡Mi carta!», gritó Dani de repente forcejeando. «Había una carta en la bolsa. Déjenme sacarla».
¡Fuera!, ordenó Gonzalo, dándose la vuelta para irse, sintiéndose victorioso y poderoso. Ramírez comenzó a arrastrar a Dani hacia la puerta giratoria. El niño pataleaba, lloraba y extendía sus brazos hacia el basurero, a punto de ser expulsado violentamente a la calle fría, sin regalo, sin comida y con el corazón roto. El sonido de las zapatillas de lona de Dani chirriando contra el mármol pulido resonó dolorosamente en el vestíbulo. Ramírez, el jefe de seguridad, lo arrastraba hacia la salida como si fuera un saco de patatas, ignorando los sollozos del niño. «¡Espera, por favor!», gritó Dani, retorciéndose con una fuerza desesperada. «¡Se cayó el billete! ¡Vi cómo se caía!». Gonzalo, que ya estaba de espaldas dirigiéndose al ascensor, se detuvo al escuchar los gritos. La curiosidad morbosa y el deseo de humillar un poco más lo hicieron girarse. Sus ojos de depredador escanearon el suelo cerca del basurero de acero inoxidable. Efectivamente, un pequeño trozo de papel de cuaderno, doblado en 4 partes, había aterrizado fuera del contenedor cuando él lanzó la bolsa con violencia. Era una hoja simple, con bordes irregulares, pero para Dani parecía valer más que un lingote de oro. «¡Alto, Ramírez!», ordenó Gonzalo con una sonrisa lenta y maliciosa. El guardia se detuvo a pocos metros de la puerta, soltando el brazo de Dani, quien cayó de rodillas al suelo, jadeando. «¿Te refieres a ese pedazo de papel sucio?», preguntó Gonzalo, señalando la nota con la punta de su zapato de cuero italiano impecable. «Es para mi papá. Tiene que leerlo», sollozó Dani, limpiándose la nariz con la manga de su camiseta vieja. «Déjeme agarrarlo y me voy, se lo juro». Gonzalo caminó lentamente hacia el papel. Dani hizo un amago de gatear hacia él, pero Gonzalo fue más rápido. Con un movimiento preciso y cruel, pisó el billete con fuerza, cubriéndolo por completo con la suela de su zapato. «¡Ups!», dijo Gonzalo, fingiendo inocencia. «Creo que lo pisé. Pero bueno, teniendo en cuenta que venía con esa comida asquerosa, probablemente estaba contaminado de todas formas». Dani se quedó paralizado, arrodillado en el suelo frío. Levantó la vista hacia Gonzalo, y en sus ojos grandes y oscuros había una mezcla de incredulidad y dolor puro. Alrededor de ellos, el vestíbulo se había convertido en un circo romano. Varios ejecutivos que regresaban de su hora de almuerzo se habían detenido a mirar. Algunos sacaron sus teléfonos móviles para grabar la escena, riéndose entre dientes, comentando lo ridículo que se veía el niño llorando por un papel. Nadie, absolutamente nadie, se acercó a ayudar. La recepcionista, Lorena, miraba su monitor fingiendo trabajar, cómplice con su silencio. Narrador, voz en off-grave y directa. ¿Qué harías tú en esta situación? Si vieras a un hombre poderoso humillando a un niño indefenso y pisoteando lo único que tiene, ¿te quedarías mirando y grabando como ellos o tendrías el valor de intervenir? Comenta abajo, yo lo ayudaría si tienes el coraje que a esta gente le falta. Gonzalo, sintiéndose el rey del mundo ante su audiencia, comenzó a ejercer presión sobre el papel bajo su pie, girando el talón para asegurarse de arrugarlo y ensuciarlo contra el suelo. ¿Sabes cuál es tu problema, niño?, dijo Gonzalo en voz alta, para que todos escucharan su lección. Eres débil. ¿Crees que el mundo te debe algo porque lloras? ¿Crees que tu papá merece un premio por existir? Pero aquí, en Nexus Global, premiamos la excelencia, no la lástima. Dani intentó estirar la mano hacia el zapato de Gonzalo, tocando el cuero lustrado con sus dedos sucios. Por favor, quítese, es importante. Gonzalo miró la mano del niño tocando su zapato y su rostro se contorsionó de ira. «¡No me toques!», gritó, dando una patada al aire que hizo retroceder a Dani, quien cayó de espaldas, golpeándose los codos contra el suelo duro. El niño quedó tendido, mirando el techo alto y lejano,
sintiéndose la persona más pequeña e insignificante del planeta. Su regalo estaba en la basura, su nota estaba bajo un zapato, y su dignidad estaba siendo pisoteada públicamente. Gonzalo se agachó ligeramente, mirándolo con desprecio absoluto, y soltó la frase que sellaría su destino, creyendo que había ganado la batalla moral. «Mírate, tirado en el suelo, sucio y llorando. Ahí es donde perteneces. Tiré tu almuerzo a la basura, porque era el único lugar digno para algo que viene de ti. Hazte un favor y no vuelvas nunca. La próxima vez haré que Ramírez te saque en una bolsa negra». Gonzalo se enderezó, se arregló el saco y se dio la vuelta, listo para recibir los aplausos imaginarios de sus empleados por mantener el orden. Ramírez se acercó nuevamente a Dani para arrastrarlo definitivamente fuera del edificio. «Vamos, chico, se acabó el show», dijo el guardia, aunque con un tono un poco menos agresivo, quizás sintiendo una punzada de culpa al ver al niño tan derrotado. Pero entonces sucedió algo inesperado. El llanto de Dani cesó de golpe. No hubo más sollozos, no hubo más súplicas. Dani se sentó en el suelo y se secó las lágrimas con una calma que no correspondía a un niño de su edad. Se limpió las manos en sus pantalones vaqueros y se puso de pie. No lo hizo rápido, ni con miedo. Se levantó lentamente, irguiendo la espalda, sacudiendo el polvo invisible de su camiseta vieja. Gonzalo, que había dado unos pasos hacia el ascensor, sintió el cambio en la atmósfera. El silencio detrás de él se volvió pesado, eléctrico. Se detuvo y se giró lentamente. Dani estaba de pie, mirando fijamente a Gonzalo. Sus ojos ya no reflejaban tristeza, sino una autoridad fría y calculadora. El niño metió la mano en el bolsillo profundo de sus pantalones desgastados. Ramírez se tensó, pensando que el niño podría sacar una piedra o algo para lanzar, pero Dani sacó un teléfono móvil. No era un teléfono viejo ni roto. Era un smartphone de última generación, un modelo exclusivo que ni siquiera había salido al mercado masivo, con una carcasa negra mate y un logotipo dorado en la parte trasera. El niño desbloqueó la pantalla con un patrón rápido y se llevó el dispositivo a la oreja, sin dejar de clavar su mirada en los ojos de Gonzalo. El director financiero parpadeó, confundido. ¿De dónde había sacado ese niño un teléfono así? ¿Lo había robado? Dani habló, y su voz resonó clara y fuerte en el vestíbulo silencioso. «¿Papá?», dijo Dani con un tono serio. «Sí, ya estoy abajo. No pude subir. Hubo un problema». Gonzalo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque no entendía por qué. Quiso reírse, quiso burlarse de nuevo, pero algo en la postura del niño lo paralizó. «El director financiero, el señor Méndez», continuó Dani, leyendo el nombre en la tarjeta de identificación que colgaba del cuello de Gonzalo a la distancia. «Acaba de tirar tu regalo de cumpleaños a la basura. Y está pisando la tarjeta que te escribí. Creo que deberías bajar ahora mismo». El eco de la palabra «papá», dicha por Dani al teléfono, flotaba en el aire gélido del vestíbulo. Gonzalo soltó una risa nerviosa, forzada, tratando de romper la tensión que se había apoderado de su garganta. Miró el teléfono de alta gama en la mano del niño y luego sus ropas viejas. Su cerebro, nublado por el prejuicio, se negaba a aceptar lo que estaba viendo. «Papá», repitió Gonzalo con sorna, buscando la complicidad de los empleados que miraban. «Vaya, el niño tiene imaginación. ¿A quién llamaste, mocoso?» «Al jefe de mantenimiento, al encargado de limpiar las letrinas en el sótano. Dile que suba rápido, porque se va a llevar una multa por dejar que su hijo entre a molestar». Ramírez, el guardia, dio un paso atrás, alejándose de Gonzalo. Su instinto de supervivencia le decía que algo estaba terriblemente mal. Entonces sucedió. Un sonido suave pero autoritario cortó el murmullo del vestíbulo. «Ding».
No era el sonido de los ascensores generales, donde se aglomeraban los empleados. Era el timbre distintivo del ascensor privado de la presidencia, el único elevador dorado situado al fondo del pasillo, que solo se abría con código biométrico. Las puertas de metal dorado se deslizaron silenciosamente. Del interior salió don Alejandro Vega, el dueño absoluto de Nexus Global, el magnate que aparecía en las portadas de Forbes y cuyo nombre inspiraba tanto respeto como temor. Pero don Alejandro no venía solo. Detrás de él venían dos asistentes ejecutivos y, para horror de Gonzalo, el jefe de seguridad corporativa global. Alejandro Vega caminaba con paso firme. Su rostro, generalmente sereno, estaba tenso, con la mandíbula apretada. Sus ojos escaneaban el vestíbulo como un radar buscando un objetivo. Gonzalo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sus piernas comenzaron a temblar. Rápidamente intentó componer una sonrisa aduladora, asumiendo que la presencia del dueño era una coincidencia afortunada. «¡Don Alejandro!», exclamó Gonzalo avanzando con los brazos abiertos, bloqueando la vista de Dani. «¡Qué honor tenerlo aquí abajo! Justamente estaba... gestionando una crisis de seguridad. Un intruso se coló, un pequeño vándalo, pero ya...». Alejandro Vega pasó de largo junto a Gonzalo como si fuera invisible. Ni siquiera lo miró. El dueño del imperio caminó directamente hacia el niño, que estaba de pie junto a los guardias, con la ropa sucia y el teléfono en la mano. «¿Dani?», preguntó Alejandro, su voz potente quebrándose ligeramente por la emoción. «Hola, papá», respondió Dani, bajando el teléfono. Un silencio sepulcral cayó sobre el edificio. Se podía escuchar el latido acelerado del corazón de Gonzalo. La recepcionista, Lorena, se tapó la boca con las manos, ahogando un grito. Alejandro se arrodilló en el suelo de mármol, sin importarle arrugar su traje de $5,000, y abrazó a su hijo con fuerza. «¿Estás bien? ¿Te lastimaron?» «Estoy bien», dijo Dani, señalando con la cabeza hacia Gonzalo. «Pero tu regalo no». Alejandro se puso de pie lentamente. Su altura parecía duplicarse. Se giró hacia Gonzalo, quien estaba pálido como un fantasma sudando a mares. «Gonzalo», dijo Alejandro con una voz peligrosamente tranquila. «¿Tú hiciste esto?» «Señor Vega». «Don Alejandro». «Yo no sabía», tartamudeó Gonzalo retrocediendo. El niño parecía un mendigo. Traía una bolsa grasienta. Apestaba. Yo solo protegía la imagen de su empresa. Pensé que era un estafador». Alejandro caminó hacia el basurero de acero inoxidable. Con un movimiento decidido, metió la mano dentro sin asco y sacó la bolsa de papel arrugada y manchada de aceite que Gonzalo había despreciado. El magnate abrió la bolsa, miró las empanadas aplastadas en el fondo y aspiró el aroma profundamente. «¿Grasienta? ¿Apestosa?», dijo Alejandro, mirando a Gonzalo con fuego en los ojos. «Estas son empanadas de carne cortada a cuchillo. La receta de mi esposa, la madre de Dani. Ella se levantó a las 4 de la mañana para prepararlas porque sabe que es lo único que quiero por mi cumpleaños. No quería relojes ni coches. Quería esto. Y tú lo tiraste a la basura como si fuera veneno». Gonzalo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Recuerdos de sus insultos lo golpearon como martillazos. Si alimentas tu cerebro con basura, produces basura. La basura pertenece a la basura. Había llamado basura a la comida de la esposa del dueño. Pero Alejandro no había terminado. Su mirada bajó al suelo hacia el zapato derecho de Gonzalo. «Levanta el pie», ordenó Alejandro. «Señor», gimió Gonzalo. «Que levantes el maldito pie», rugió Alejandro con una furia que hizo temblar los cristales. Gonzalo levantó el pie temblando, casi perdiendo el equilibrio. Allí, pegado al mármol por la presión y la suciedad de la suela, estaba el papelito arrugado.
Alejandro se agachó y despegó la nota con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. La desdobló. Estaba sucia, marcada por la huella del zapato de Gonzalo, pero la letra infantil de Dani aún era legible. Alejandro leyó en voz alta, con la voz entrecortada. «Feliz cumpleaños, papá. Gracias por enseñarme que lo importante no es lo que llevamos puesto, sino lo que llevamos dentro. Te quiero. Dani». Alejandro levantó la vista con los ojos húmedos y miró a Gonzalo. Luego mostró la nota manchada a todos los empleados presentes. «Mi hijo escribió esto, y tú lo pisaste. Lo pisoteaste literalmente». «¡Lo juro! No sabía que era su hijo», gritó Gonzalo desesperado cayendo de rodillas. «¡Mírelo! Viste como un pobre. ¿Por qué viste así? Es una trampa». «No es una trampa, es una lección», interrumpió Alejandro. «Dani me pidió venir así hoy. Él quería ver quiénes eran mis empleados de verdad. Quería saber si la gente en esta empresa respeta a los seres humanos o solo respeta a las billeteras. Yo le dije, hijo, en Nexus Global somos una familia. Pero hoy, Gonzalo, tú le demostraste que estaba equivocado. Le demostraste que contraté a un monstruo». Gonzalo miró a su alrededor. Las miradas de admiración que antes recibía se habían transformado en miradas de repulsión. Flashbacks rápidos cruzaron su mente. Él empujando al niño, él burlándose de la comida, él diciendo que sacaría al padre a patadas. Se dio cuenta de que había amenazado con despedir al dueño de la empresa. Narrador, para no perderte el desenlace y ver cómo el karma golpea a este arrogante con toda la fuerza que se merece, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Gonzalo, en un último intento patético de salvarse, se arrastró hacia Dani. «Dani, jovencito, por favor, perdóname. Yo estaba estresado. Los números, el mercado. Te compraré lo que quieras. Una consola, un viaje a Disney. Dile a tu papá que me dé otra oportunidad». Dani miró al hombre que minutos antes lo había tratado como a una rata. Miró su propia ropa sucia. Luego miró la nota manchada en manos de su padre. No había odio en sus ojos, solo una profunda decepción y una firmeza adulta. Alejandro puso una mano en el hombro de Gonzalo, deteniéndolo. «No le hables a él. Ya hablaste suficiente hoy, Gonzalo. Dijiste que la basura debe ser sacada. Dijiste que mi hijo no tenía derecho a estar aquí». Alejandro miró a Dani y asintió, cediéndole el poder. «Hijo, tú eres el heredero de todo esto. Tú decides qué hacemos con él». Dani dio un paso al frente. Gonzalo lo miró con terror absoluto, esperando los gritos, esperando el despido inmediato. Pero Dani hizo algo que nadie esperaba. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Gonzalo, respiró hondo y dijo con voz calmada, «Levántate del suelo. Estás ensuciando mi entrada. Ahora es mi turno de hablar». Las palabras de Dani, pronunciadas con una calma que contrastaba con el caos emocional del momento, resonaron como una sentencia judicial. Gonzalo se levantó del suelo temblando, alisándose el traje arrugado con manos sudorosas, tratando desesperadamente de recuperar una pizca de la autoridad que había ostentado minutos antes. «Dani, señor Vega», tartamudeó Gonzalo con la voz quebrada. «Fue un error de cálculo. Estaba bajo mucha presión. Los informes trimestrales. Ustedes saben que todo lo hago por la rentabilidad de Nexus Global». Dani negó con la cabeza lentamente, mirándolo no con odio, sino con una profunda lástima. «No, Gonzalo, no fue un error de cálculo, fue un error de carácter. Dijiste que la gente como yo, que viste ropa sencilla, contamina tu aire. Dijiste que mi padre, por comer empanadas caseras, merecía limpiar inodoros». Dani hizo una pausa y señaló al anciano conserje que estaba al fondo del pasillo, el mismo al que Gonzalo había humillado al principio. «¿Ves a ese señor?
El señor Manuel. Todos giraron la cabeza. El anciano conserje se encogió, asustado por la atención. Cuando entré, continuó Dani, vi cómo le pateaste el cubo de agua. Vi cómo lo trataste como si fuera invisible, y sin embargo, cuando me viste a mí asustado en la entrada, él fue el único que me sonrió discretamente mientras tú le gritabas. Alejandro Vega miró a Gonzalo con una decepción gélida. Gonzalo, te di este puesto porque tenías el mejor currículum financiero del país, pero olvidé revisar la cualidad más importante, la calidad humana. Una empresa que pisa a los humildes está destinada a derrumbarse, y tú eres el arquitecto de ese derrumbe. «Puedo cambiar», suplicó Gonzalo juntando las manos. «Denme una oportunidad, empezaré de cero. Donaré mi sueldo a la caridad, pero no me quiten mi carrera, tengo una reputación». «Tu reputación acaba de terminar hoy», dijo Alejandro con firmeza. «Estás despedido, Gonzalo, con efecto inmediato, y me aseguraré de que cada empresa en esta ciudad sepa exactamente por qué saliste de aquí. No por incompetencia financiera, sino por insolvencia moral». Gonzalo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No pueden hacerme esto», gritó perdiendo la compostura. «Tengo derechos, exijo una indemnización». Dani dio un paso adelante. «¿Quieres una indemnización?», preguntó el niño. «Está bien, te daremos lo que mereces». Dani se acercó al basurero de acero inoxidable donde Gonzalo había tirado el almuerzo. Con dignidad, metió la mano y sacó la bolsa de papel arrugada y manchada. Luego, caminó hacia Gonzalo y se la extendió. «Toma», dijo Dani. «Dijiste que la basura pertenece a la basura. Bueno, ahora estás desempleado y sin referencias. Tal vez necesites esto más que nosotros. Es tu liquidación». Gonzalo miró la bolsa con horror. La ironía era aplastante. «Ramírez», llamó Alejandro al jefe de seguridad. El guardia, que había estado observando la escena con la cabeza baja, se cuadró de inmediato. «Sí, señor Vega. Escolta al ex señor Méndez a la salida. Y Ramírez...» Alejandro miró al guardia a los ojos. «Vi que dudaste cuando arrastrabas a mi hijo. Vi que no querías hacerlo. Sé que Gonzalo te amenazó. Conservarás tu empleo, pero con una condición. A partir de hoy, tu trabajo no es proteger el edificio de los pobres, es proteger a las personas de los tiranos como él». Ramírez asintió vigorosamente, visiblemente aliviado y avergonzado. «Lo entiendo, señor, no volverá a pasar». El guardia se giró hacia Gonzalo, esta vez sin miedo. «Vamos, Gonzalo, muévete, y no intentes usar el ascensor ejecutivo. La salida de servicio está por el callejón trasero. Ya sabes, por donde dijiste que debía entrar el niño». Gonzalo, derrotado y humillado, fue escoltado por el mismo guardia que solía darle órdenes. Caminó hacia la salida bajo la mirada de todos los empleados, arrastrando sus zapatos italianos que ahora parecían ridículos. Al cruzar las puertas, la realidad del mundo exterior lo golpeó, sin chofer, sin tarjeta corporativa y con una mancha imborrable en su historial. Dentro del vestíbulo, el ambiente cambió radicalmente. Se sentía más ligero. Alejandro se dirigió hacia el señor Manuel, el conserje. El anciano intentó seguir limpiando nerviosamente, pero Alejandro le detuvo la mano con gentileza. «Don Manuel, deje eso». «Lo siento, señor Vega, ya casi termino de secar», murmuró el anciano. «No, Manuel, usted no va a limpiar más suelos aquí», dijo Alejandro sonriendo. «Mi hijo me dijo que usted lleva 30 años en esta empresa y que nunca ha faltado un día. Necesitamos un nuevo supervisor de mantenimiento y logística. Alguien que trate al personal con respeto. El puesto es suyo y el sueldo es el triple de lo que gana ahora». Manuel dejó caer la fregona, con los ojos llenos de lágrimas. «¿De verdad, señor? ¿Yo? Usted.
Porque la lealtad y la bondad valen más que cualquier título universitario, respondió Dani, estrechándole la mano al anciano. El vestíbulo estalló en aplausos. Esta vez eran aplausos genuinos, llenos de calidez. Alejandro volvió con su hijo. Miró la bolsa de comida que Dani aún sostenía, un poco abollada pero rescatada. Bueno, campeón, creo que tenemos un cumpleaños que celebrar. Pero papá, las empanadas están frías y aplastadas, dijo Dani con tristeza mirando la bolsa. Alejandro tomó la bolsa, sacó una empanada un poco deforme y le dio un mordisco grande frente a todos sus empleados, cerrando los ojos con placer. Hijo, estas son las mejores empanadas que he probado en mi vida, porque saben a amor, a esfuerzo y a verdad. Y eso es algo que el dinero de Gonzalo nunca podrá comprar. Dani sonrió, una sonrisa radiante que iluminó todo el lugar. Padre e hijo se abrazaron, rodeados de un equipo que acababa de aprender la lección más importante de sus carreras. Juntos, caminaron hacia el ascensor, no como dueño y heredero, sino como una familia que sabía que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en quién eres. Hoy, Gonzalo aprendió que la vida es como un restaurante. Nadie se va sin pagar la cuenta. Despreció la comida humilde de un niño, sin saber que estaba tirando a la basura su propio futuro. Juzgó un libro por su portada desgastada, ignorando que la historia más valiosa estaba escrita en el interior. Nunca mires a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. La arrogancia puede abrirte puertas momentáneamente, pero solo la humildad te permite entrar en los corazones de las personas. Recuerda, el puesto que ocupas es temporal, pero la forma en que tratas a los demás deja una huella eterna. Si esta historia tocó tu corazón y crees que la humildad es el verdadero éxito, comparte este video con tus amigos. Y no olvides suscribirte para ver más historias donde el karma siempre pone todo en su lugar. Pantalla final con botón de suscribirse y video recomendado.